Hola, sé que cuando el médico te dice que necesita hacerte algunas pruebas cardíacas, la primera reacción suele ser de preocupación. Es normal. El objetivo de hoy es que entiendas qué va a pasar, eliminar el miedo a lo desconocido y que veas que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Así que, si te parece, vamos a empezar por las pruebas más sencillas, esas que son como una primera toma de contacto para ver qué tal late el corazón. Los primeros exámenes son siempre los más amables, rápidos y completamente indoloros. El más común de todos es el electrocardiograma. Simplemente te acuestas, te colocan unos pequeños parches adhesivos en el pecho, los brazos y las piernas y en cuestión de segundos se obtiene un registro de la actividad eléctrica del músculo cardíaco. A veces, para tener una visión más completa, el médico puede pedirte que lleves un pequeño aparato, un monitor Holter, que es como un diario que registra la actividad de tu corazón durante 24 horas o más mientras haces tu vida normal. Los más habituales se llevan por fuera con unos parches, pero hoy en día existen incluso modelos diminutos que se implantan bajo la piel para que puedas ducharte y hacer tu vida con total normalidad. Lo único que te pedirán es que evites aparatos como los hornos de microondas, pero por lo demás es muy discreto. Luego tenemos las ecografías, muy parecidas a las que se usan para ver a los bebés durante el embarazo. La ecocardiografía utiliza ondas de sonido inofensivas para crear una imagen en movimiento de tu corazón y la ecografía carotidia hace lo mismo con las arterias de tu cuello. Lo único que notarás es un gel que puede estar un poquito frío al principio, pero nada más. Estas primeras fotos aportan muchísima información, pero a veces los médicos necesitan una imagen con una resolución casi de película para ver hasta el más mínimo detalle. Y para eso existen otras técnicas fascinantes. Para conseguir esas imágenes de alta definición, a veces se usan máquinas más grandes como las de la tomografía computarizada, también llamada TAC o la resonancia magnética. Entiendo que la idea de estar en un espacio cerrado puede inquietar un poco, pero es un procedimiento totalmente controlado. Estás en comunicación constante con el técnico y, si lo necesitas, siempre te puede dar una medicación suave para que te relajes. En el TAC, la máquina toma muchísimas imágenes como si fueran finas lonchas de tu corazón para luego unirlas y crear un modelo en 3 dimensiones. Es posible que te inyecten un líquido de contraste para que todo se vea más claro. Quizás notes una breve sensación de calor por el cuerpo o un sabor metálico en la boca, pero es algo que pasa en un instante. Y en cuanto a la radiación, es una cantidad muy pequeña, similar a la que recibimos de la naturaleza a lo largo de un año. La resonancia magnética, por su parte, es diferente porque no usa nada de radiación. Funciona con imanes y ondas de radio. La experiencia aquí es más sonora. Escucharás ruidos fuertes, como golpes y zumbidos, y es muy importante que permanezcas lo más quieto posible. Eso sí, es fundamental que avises al personal de cualquier metal que lleves en el cuerpo, por pequeño que sea. Esto incluye marcapasos, prótesis de cirugías antiguas, piercings, algunos parches médicos e incluso tatuajes con tintas antiguas, ya que los imanes de la máquina son extremadamente potentes. Ver el corazón en reposo es fundamental, pero ¿cómo se comporta cuando le pedimos un pequeño esfuerzo? Descubrirlo es el objetivo del siguiente test. Esa prueba se llama precisamente prueba de esfuerzo. Su objetivo es muy claro: ver cómo responde tu corazón cuando tiene que trabajar un poco más, como cuando subes una cuesta o unas escaleras. Lo más habitual es que te pidan caminar sobre una cinta o pedalear en una bicicleta estática mientras te monitorizan con esos mismos parches del electrocardiograma. Pero no te preocupes, si por cualquier motivo no puedes hacer ese ejercicio, existe una alternativa muy segura. Te pueden administrar un medicamento que hace que tu corazón trabaje un poquito más rápido,
consiguiendo exactamente el mismo efecto sin que tengas que moverte. Para hacer esta prueba, aún más precisa, a veces se complementa con una técnica de imagen nuclear. No te asustes por el nombre. Justo cuando terminas el esfuerzo, te inyectan una cantidad diminuta de una sustancia llamada trazador, que actúa como un rotulador. Este rotulador viaja con tu sangre y permite a las cámaras crear un mapa de luz que muestra con una claridad asombrosa qué zonas de tu músculo cardíaco están recibiendo un buen riego sanguíneo y cuáles no. Pero, ¿y si después de todas estas pruebas aún es necesario trazar el mapa exacto de las arterias del corazón para encontrar un posible atasco? Para eso existe un procedimiento definitivo. Llegamos al mapa más detallado de todos, la angiografía coronaria, que se realiza mediante un cateterismo cardíaco. Imagina que es como el trabajo de un fontanero que usa una cámara diminuta para inspeccionar el interior de una tubería y encontrar exactamente dónde está la obstrucción. Durante este procedimiento estarás despierto, pero muy tranquilo y relajado gracias a una medicación. El especialista introduce un tubo muy fino y flexible, llamado catéter, a través de un vaso sanguíneo de tu brazo o de la ingle. La zona por donde entra está completamente anestesiada, así que no sientes ningún dolor. Y aquí viene lo mejor. La gran ventaja de esta prueba es que si se encuentra una arteria estrechada, muchas veces se puede solucionar en el mismo momento. Se puede usar un pequeño globo para abrirla o colocar lo que se conoce como un stent, que es una pequeña malla metálica que la mantiene abierta de forma permanente. Aunque es un procedimiento muy común y seguro, es importante que sepas que, como toda intervención que explora el interior de tu cuerpo, existen algunos riesgos. El equipo médico los conoce a la perfección y está preparado para gestionarlos, pero es su deber comentártelos en detalle. Por eso, siempre se realiza en un hospital, con expertos que velan por tu seguridad en todo momento. Al final, después de conocer todas estas máquinas y técnicas, te das cuenta de que lo más importante no es la técnica, sino la decisión de cuidarte. Esa preocupación inicial con la que empezamos se transforma en conocimiento y el conocimiento te da poder y control sobre tu propia salud. Entender todo esto que te he contado es, sin duda, el primer gran paso en ese camino. Espero que hayas encontrado útil esta información. Si es así, te invito a que le des a me gusta, comentes, compartas, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias.